Sabes que estaba pensando en la conversación que tuvimos la vez pasada y me parece que quedaron Ok. algunos puntos como abiertos que podríamos intentar un poco tocar hoy, hablar y ver si, no sé, si tenemos algo que comentar, algo que aportar en los diferentes aspectos de lo que estábamos conversando, que era smart working, teletrabajo, cómo implementar estas dos nuevas metodologías y de repente un poco intentar ver cuáles son los beneficios, las dificultades, etcétera, etcétera. No sé qué te parece. No, yo creo que sí. Me encanta. Ok. Me encanta. O sea, me parece que realmente es un tema que vale la pena profundizar en él porque es la actualidad. O sea, realmente el futuro va hacia allá. Las oportunidades de trabajo y las oportunidades de trabajo a distancia es lo que está proliferando en la actualidad. Y tú y yo que trabajamos podemos, creo que, aportar y conversar incluso sobre este tema. Buenísimo, o sea, buenísimo. Y uno de los elementos que estábamos viendo la vez pasada que estábamos conversando eran las 3B o como estos puntos claves que rigen la implementación de lo que se conoce como Smart Working. Ok. Y veíamos que estos elementos eran behavior, que tiene que ver con el comportamiento de la gente, está completamente relacionado a la persona. Luego teníamos bytes, que está completamente relacionado con la tecnología, entonces los nuevos elementos, instrumentos, etcétera, que se tienen que implementar o se tienen que activar para poder llevar a cabo de la mejor manera esta metodología de Smart Working. Y luego teníamos el elemento de bridge o espacio. Entonces un poco es como pensar cómo adaptar los espacios para responder a las nuevas exigencias que se generan como producto de estas metodologías de trabajo. Ok. Entonces, una de las cosas que estaba pensando es que, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de persona y tecnología, en mi opinión son dos elementos que están muy relacionados entre ellos. Sí. Que para que una cosa sea bien utilizada y tenga un beneficio o traiga un real beneficio a la organización, digamos, el elemento tecnología, el elemento persona tiene que estar preparado para asumir esa tecnología, para utilizarla y para realmente hacer que esto sea una manera de mejorar su trabajo el día a día. Totalmente. Y sabes que yo creo que incluso es bueno pensar en que son dos cosas distintas, en que las personas y la tecnología son dos cosas distintas, que la tecnología son cosas y que a veces uno siente que la tecnología va más rápido que las personas, pero no, realmente lo importante sería que las cosas y la tecnología estén al servicio de los seres humanos, que somos nosotros, y que de cierta manera, pues a la vez que se implementan nuevos sistemas o nuevas herramientas para el crecimiento de las empresas y para el crecimiento o de las organizaciones, ya sean públicas o privadas, que realmente estén al servicio de los seres humanos. Pero para ello Sí. las personas tienen que tener cambios y adaptación, incluso formación, para poder utilizar estas nuevas herramientas digitales que están no solo de moda, sino que son útiles para el crecimiento de la cotidianidad del ser humano. Sí, sí, totalmente, es así. Hay muchísimas herramientas que se pueden implementar desde cosas complejas, como por supuesto software particulares para de repente sectores de ingeniería avanzada, etcétera, etcétera, que esos son de repente la persona tiene que tener un conocimiento muy particular y técnico para poder utilizar estas herramientas, pero hay muchas otras herramientas que son simplemente de repente comunicación o intercambio de información o incluso simplemente la manera en cómo, donde el trabajador va a guardar el resultado de su trabajo, ese documento, sea en el formato que sea, donde lo guarda. Entonces, son un montón de herramientas tecnológicas, digitales, que se ponen a disposición y que hoy en día hay millones sencillas de utilizar, un poco más complejas, etcétera, etcétera. Pero la cosa importante es que la persona esté consciente de cómo utilizarla y abra un poco su mente y diga, ok, de repente yo hasta ayer trabajaba en una manera diferente, pero ahora conozco estas nuevas tecnologías, vamos a ver cómo implementarlas y quizás esto es un poco uno de los obstáculos o quizás dificultades
más fuertes con las que se consigue una organización cuando intenta implementar esta tipología de trabajo, sea teletrabajo, sea smart working, o incluso fuera de estos esquemas, cuando una empresa quiere o una organización quiere implementar nuevas tecnologías, quizás el primer obstáculo es eso: ¿cómo hago que el grupo de gente que trabaja acá entienda y empiece a utilizar cotidianamente todas estas herramientas? Exacto. Y ahí era donde hablábamos que creo que una de las claves para solucionar esto es encontrar a personas polivalentes y capacitadas para adaptarse a los nuevos cambios, que son tendencias de las que creo que podríamos conversar también en nuestras chácharas. Y creo que también lo que hablabas del elemento space, que también es muy importante de las estructuras para lograr pues deslocalizar los puestos de trabajo y trabajar a distancia, que es de lo que estamos hablando, bueno, también trabajando, ya sea smart working o teletrabajando. Deslocalizar implica una capacidad de adaptación de quien está realizando el trabajo muy importante. Entonces hay que empoderar a esas personas, hay que formarlas, porque al final la educación y la formación son fundamentales para poder aprender a utilizar estas nuevas tecnologías y que eso sea de beneficio para la empresa, y luego cómo retener ese talento, porque ya después de que está formado, cómo tú haces para que esa persona desde el trabajo a distancia quiera quedarse también en la empresa o en la organización para la cual está trabajando. Entonces son beneficios y dificultades de las que estamos conversando, que creo que realmente es un tema de mucha importancia en estos momentos. Sí, por supuesto. Una cosa importantísima que estabas comentando, por ejemplo, el tema de los espacios, efectivamente. Y yo creo que también un poco ese tema de los espacios hoy en día quizás va más allá del espacio físico, sobre todo por el momento en que se está viviendo, en donde muchas empresas, digamos, las que ya utilizaban este tipo de manera de trabajar, pudieron adaptarse muy rápidamente. Otras que estaban completamente lejanas del teletrabajo, del smart working o de deslocalizar, como dices tú, el trabajo de una oficina a la casa, se vieron obligadas a asumir y rápidamente buscar una manera de responder a las necesidades del momento. Entonces, creo que también el elemento de espacio, si lo vemos en un modo un poco más abstracto, tiene que ver con lo que dices de cómo hacer que la persona se sienta identificada y tenga ganas, quizás, o se sienta motivada para seguir trabajando, para continuar, digamos, su carrera al interno de una empresa, cuando de repente la empresa no es un lugar físico. Y para esto hay muchísimas cosas que están surgiendo y que estamos viendo también en la empresa donde trabajo. Hay muchísimos elementos de crear comunidades virtuales, lugares de encuentro virtuales, en donde tú vas y conversas con tus compañeros sobre temas que de repente en el trabajo lo hacías en una pequeña pausa cuando te tomabas un café. Ahora ese momento de compartir no lo tienes porque estás en tu casa, pero se generan soluciones. Exacto. Se generan soluciones para hacer encuentros virtuales, sean cosas un poco más informales para conversar, etcétera, o sean más orientadas a un tema en específico, a donde vas y discutes un tema, e incluso muchísimas otras herramientas que se pueden implementar y que empresas ya han venido implementando, que aunque no tienen un lugar de trabajo, cada tanto se hacen reuniones para socializar entre las personas que trabajan en esta empresa. Entonces, bueno, hay una cantidad muy grande de soluciones y de elementos que se pueden considerar al interno de estas metodologías. Totalmente, María Gabriela, estoy totalmente de acuerdo. Y además por eso, y creo que la necesidad, para complementar lo que estás comentando, también hay una necesidad latente de nuevos líderes que sepan además gestionar estos nuevos grupos de trabajo, porque no es lo mismo la forma tradicional en la que se ha venido trabajando a las nuevas tendencias. Y como van a cambiar los trabajadores y la forma de realizar los trabajos, sobre todo en esta área de smart working y teletrabajo, también es necesario que los líderes, quienes gestionan los grupos o quienes son los ejecutivos o la dirección de una empresa,
también van a tener que tener conocimientos en las herramientas digitales, obviamente, pero también en gestionar personas de distintas personalidades que estén localizadas en distintas partes del mundo. Entonces es un poco más complejo, porque no es lo mismo que estés en una empresa y todos sean de una nacionalidad a que todos tus trabajadores estén localizados en países distintos y ya, por ejemplo, por un tema de identidad o diferentes nacionalidades, ya eso es un valor agregado que tiene que tener la dirección, que tiene que tener quien gestiona el grupo. Y esto también me parece importante, que el cambio no solo debe estar en los trabajadores, sino también en los ejecutivos, en los quienes dirigen las Absolutamente, absolutamente. Yo creo que esto es un poco una manera de englobar todas las cosas que estamos conversando. Es que efectivamente el cambio, como dices, no es solo del trabajador individual, también es todo un cambio de la organización de la empresa, desde el nivel más alto hasta el nivel más bajo. Y yo creo que una manera de ver esto es que la manera de organizar, sea una empresa, sea un proyecto, sea desde las dimensiones que las quiera ver, el elemento clave es que se pasa de el control, ¿no? De tener un grupo de gestión, un grupo de management que se basa en el control de lo que hace el trabajador, de cuándo trabaja, de qué me entrega, a un elemento un poco más de confianza y responsabilización. Es como un ejemplo que me diste tú en algún momento, un director de orquesta. El director está allí para dirigir, pero está consciente que él no puede hacer el trabajo del violinista, que él no puede hacer el trabajo del trompetista, simplemente está ahí para coordinar y crear y ensamblar los skills de todos estos elementos. Entonces es lo mismo que podemos ver en este tipo de cambios, ¿no? Es pasar del control a un poco más de confianza y responsabilización del trabajador.